Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Sea cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo tiempo devocional. Hoy vamos a tomar un análisis de un verso que escribió el apóstol Pablo, pero antes, déjeme hacerle mención que en varias oportunidades Pablo toma la metáfora de una carrera atlética para describir la vida cristiana. Varias ocasiones a lo largo de sus epístolas deja registrado que Pablo identificó esa metáfora para usarla y compartírsela a los cristianos del primer siglo y de esa manera entendieran la vida cristiana o el desarrollo de un creyente. Por ejemplo, en 1 Corintios 9, 24 al 27, Pablo compara la disciplina y el esfuerzo de un atleta con el compromiso de cristiano. Habla de correr de tal manera de alcanzar el premio. En Filipenses 3:13, este pasaje habla de avanzar hacia la meta para ganar el premio, y para ello hay que olvidar lo que queda atrás. Luego en Gálatas 5:7, aunque solo es una frase, Pablo se refiere a ustedes corrían bien y no sabemos quién los estorbó para ya no obedecer a la verdad. Y esto nos habla de mantenernos en el camino correcto. Y en 2 de Timoteo habla de que él ha corrido, o mejor dicho, ha terminado la carrera. Eso nos habla de un resumen de vida de servicio y lo compara como una carrera que la ha terminado. Entonces, como ve, esa metáfora para Pablo fue bien importante para explicarle las distintas expectativas que el Señor nos da en su palabra, y Pablo nos la explicó de esa manera. Ahora, hay que aclarar algo. Hay que aclarar que a esa carrera que Pablo se está refiriendo no es una carrera de velocidad. Porque cuando hablamos de correr o una competencia de velocidad, estamos hablando de quién es más rápido. Y ahí tiene sentido el hecho de que el más rápido llega en primer lugar y se lleva el premio. Y el resto, gracias por participar. Por eso es que Pablo no está pensando en una carrera de velocidad, sino Pablo está pensando en una carrera de resistencia. El objetivo principal de una carrera de resistencia era completar una distancia muy larga. Y la clave, escuche, porque eso fue lo que Pablo pensó al darnos en todas sus epístolas mucha referencia de la vida cristiana con esta carrera de resistencia. Una carrera de resistencia a larga distancia, la clave era mantener un ritmo, mantener el ritmo. Entre más se mantenía el ritmo, más posibilidades tenía el competidor de llegar a la meta. Y de esa manera entonces los atletas se preparaban. No tanto en correr bien rápido, sino optimizar su cuerpo física y mentalmente. Este tipo de carrera, entonces, no se trataba de velocidad, sino de resistencia. Al lado de la resistencia venían tres cosas bien importantes. La resistencia es amiga de la estrategia. La resistencia es amigo de la disciplina. Y la resistencia es amiga de la administración de energía. Entonces, Pablo habla de varios elementos que se necesitan para poder resistir. El detalle es que cuando esos elementos se van de aquel que está en la carrera, de esa manera se podía quedar fuera de la carrera. Por ejemplo, yo le puedo hablar de varios elementos que son importantes, varios componentes que necesitamos para correr la carrera.
Uno de ellos es el testimonio, otros la disciplina, otros el servicio, los recursos, el cuidado de las influencias, el permanecer, por ejemplo, en la verdad. Pero hoy, en este devocional, vamos a hablar de un elemento importantísimo que nos va a ayudar a resistir y llegar al final de nuestra carrera. No se lo pierda, porque en un momento comenzamos. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo. Abrimos nuestra Biblia en segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, verso 6, 7 y 8. Estos 3 versículos estaremos hoy meditando y quizás agregaremos un par más a lo largo de esta reflexión. Dice la Escritura, segunda de Timoteo 4, 6. Ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está reservado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amado Padre Celestial, en este momento nos presentamos ante ti con corazones sedientos de tu palabra. Te damos gracias por el privilegio de poder dirigirnos a un grupo de hermanos y hermanas que buscan la oportunidad de edificarse escuchando este programa. Pedimos a tu Santo Espíritu que tomes el control de este tiempo y que abras nuestros oídos, nuestros corazones, nuestras mentes para recibir lo que tú quieres hablarnos hoy. Que cada palabra pronunciada sea tomada por ti, Señor, y guiada por tu sabiduría, y que no sea mi voz la que se escuche, sino que sea la tuya. Señor, que esta predicación no solo informe, sino que transforme, que tu verdad penetre en lo más profundo de nuestro ser y produzca fruto abundante. Te entregamos en este momento, confiando en que tú harás mucho más de lo que podemos imaginar. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Leímos el pasaje de segunda de Timoteo, capítulo número 4, versículo número 6. Déjeme darle un contexto. El verso 6, usted puede observar que Pablo está consciente de algo que pronto va a suceder. No sé si eran horas, días, semanas, no lo sabemos. Pero Pablo era consciente que había llegado su hora de partir. En otras palabras, había llegado la hora de morir físicamente. Ahora, quiero que observe que desde el momento en que él habla de ser sacrificado, habla de partir, que su tiempo está cercano de partir, seguidamente Pablo se va a dedicar a animar. Yo quiero que usted considere esta actitud porque no vemos a un Pablo que está frustrado, un Pablo que se está quejando de la situación o que tiene miedo de lo que le pueda llegar a suceder.
alguien que está animado es porque dentro de su ser lo que menos tiene es miedo, es angustia, sino lo que en su corazón está sucediendo, podríamos decir. Lo primero es un hombre que está lleno de la paz del Señor. Luego, un hombre que tiene esperanza de vida y que su fin y que su muerte es una muerte digna, porque él, tras los 2 versos seguidos, es decir, el verso 7 y 8, nos hablan de dignidad y de esperanza. Y yo quiero hacer un paréntesis acá porque esa debería de ser la perspectiva de los creyentes en cuanto a la muerte. Pablo no estaba pensando en cuanto a su final de vida, si él iba a morir de una manera o de otra. Él no estaba pensando en la espada, en el hacha, en la sierra. Él no está manejando esa frustración como muchas veces nosotros manejamos. Porque lo primero que viene cuando un diagnóstico médico, una situación inesperada, un incidente, un accidente, uno dice, Dios mío, me voy a morir. Y uno empieza a manejar este estrés. Pero vemos a un Pablo que su mentalidad era otra. ¿Cuál era el secreto que Pablo tenía al denotar esa paz y esa esperanza? Él mismo lo dice al final del versículo número 7. Él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, y aquí viene, he guardado la fe. A ver, todos digamos en casa, he guardado la fe. ¿Cuál era el secreto de Pablo de tener una vida de paz, una vida de esperanza y una vida de dignidad a punto de morir? Había guardado la fe. Y eso nos habla, guardar la fe, nos habla de una palabra que es importante para mantenernos en la carrera, y es perseverancia. Y si usted quiere tomar otro sinónimo de perseverancia que nos va a hacer llegar a entender mejor, es ser estables. Ser estables. Una persona estable es una persona que se mantiene firme, independientemente de lo que esté pasando a su alrededor, porque es estable. ¿De dónde nace esa estabilidad, esa perseverancia? De la confianza que tenemos en el Señor. Entonces, hoy quiero hablarles precisamente de esa perseverancia que es el resultado de guardar la fe. Déjeme contarle una historia que nos va a ayudar a entender mejor el concepto guardar la fe. Doña Marta era una señora que tenía una fama dentro de su familia, la fama de que le gustaba guardar todo. En su casa habían bolsas con bolsas, cajones con cables que ya nadie usaba. Pero también en su casa había una caja misteriosa. Y en esa caja misteriosa tenía un rótulo, por si algún día sirve. Eso era lo que decía. En una ocasión, una de sus hijas, la más pequeña, decidió ayudarle a ordenar esas bolsas, esos cajones, y se encontró con la caja con el rótulo por si algún día sirve. La abrió y se encontró con varias sorpresas. Y llama a su mamá y le dice, mamá, ¿por qué tienes un calcetín aquí sin pareja? ¿Sabe cuál fue la respuesta de doña Marta con firmeza? Porque un día va a aparecer el que le hace falta. Luego saca una llave oxidada y le dice, mira, esta llave, ya ni la puerta existe. Y la mamá le responde, por si acaso, una chapa le hace a la llave.
Y luego saca una tapa de licuadora rota y le dice: mamá, esto era de la abuela. Hija, esta es una reliquia de la familia. La hija suspiró y entre risas le dice: me temo algo, mamá, que si algún día desaparezco, sé que estaré en esta caja muy pronto. Hermano, esta historia me sirve para ilustrar lo que generalmente nosotros hacemos en cuanto a guardar cosas. Nosotros guardamos cosas, pero ¿sabe qué? A veces guardamos cosas inútiles, cosas que no tienen valor. Siempre en casa hay un cuarto de los chunches, así lo decimos en Guatemala, ¿cierto? ¿Qué encontraríamos en su cuarto de chunches? Si hay cosas que son importantes como materiales, fierros, bueno, tendría algo de lógica. Pero si empezamos a encontrar guardado allí una camisa rota, ¿por qué y para qué? Y entonces ahí empezamos a analizar que tenemos una mentalidad de guardar, pero de guardar no lo que es útil, sino lo que es inútil. La pregunta es ¿por qué? Una de las razones por las cuales nos gusta guardar cualquier cosa es porque necesitamos aprender a soltar. Necesitamos entender que las cosas materiales no son eternas y necesitamos aprender a vivir con lo que es esencial, con lo que es determinante. Así que esperamos que vaya estos días a su cuarto de chunches y en este paréntesis que estoy abriendo, usted diga: esto ya no me sirve, así que se va a la basura. Si empezamos a poner en orden esos detalles de nuestra vida, de tener lo que es útil, esencial, entonces seguramente vamos a entender el concepto que Pablo nos está queriendo explicar en este texto. Somos dados, hermanos, a retener cosas, valorar cosas, guardar cosas que no nos van a servir para la eternidad. Piénselo una vez más, porque yo sé que lo he escuchado más de una vez. Hay gente que me está escuchando que retiene cosas que no le sirven para su eternidad. Y Jesús habló de esas personas. Jesús habló de un hombre que trabajó toda su vida y retuvo el dinero, retuvo sus recursos y seguía trabajando hasta que un día se cansó. Y cuando se dio cuenta tenía muchas cosas. Y ese día dijo: ¿qué hago con tantas cosas? Trabajar ya no. Ya trabajé mucho. El punto es el siguiente. Ese día que él pensó que lo empezaría a utilizar en vez de guardar, muere. Jesús entonces nos está enseñando en esa ilustración bíblica que eso es precisamente lo que nos pasa a la mayoría de nosotros. Empezamos a guardar cosas en nuestra vida que no nos van a ser útiles. Y lo más importante, lo dejamos sin cuidar, sin guardar. Ahora, lo que Pablo nos está hablando es de que él llegó al último día, a los últimos días de su vida y no soltó algo importante. Guardó siempre lo más importante para él. Pablo guardó su fe. Y eso es lo que le llevó a tener esa estabilidad y esa perseverancia. Ahora, para Pablo, hermano, la fe no era solo una creencia. Cuando Pablo habla de que he guardado la fe, está diciendo: lo que me tiene parado, lo que me ha fomentado en mi vida, lo he guardado.
Pablo había sufrido prisiones, azotes, hambre, traiciones, pero sabe, en medio de todo eso, nunca de los nunca dejó de confiar en Cristo. ¿Por qué? Porque eso era la base de su vida. Pablo fue fiel a su llamado. Pablo nunca negó su fe. Pablo no cambió su creencia por miedo o por comodidad. Guardó la fe. Así que Pablo demostró que lo que él creía era genuino, no por lo que hablaba, sino porque él lo guardó. Ahora, ¿a qué fe se está refiriendo? Porque entendemos, hermanos, que la fe es creer en algo. Y Pablo nos lo explica en una de sus cartas. 1 Corintios capítulo número 15, versículo 14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Repito otra vez el texto: y si Cristo no resucitó, vano sería entonces nuestra predicación y también nuestra fe. Para Pablo, su creencia, su convicción era que Cristo había muerto y que Cristo había resucitado. Esa era la verdad apremiante, importante, principal, fundamental de su vida. Déjeme explicarle esto más detalladamente con este dato. ¿Sabía usted, estimado oyente, que de todas las religiones del mundo, todas nacen de conceptos filosóficos? Todas. Pero solo 4 centran sus creencias no en filosofías, sino en personas. Se los detallo. Judaísmo. ¿Sabe de dónde nace el judaísmo? De Abraham. No es que Abraham haya formado el judaísmo, no. Un grupo de judíos en la historia exaltó la vida de Abraham y de allí nace el judaísmo. ¿Dónde está Abraham en este momento? Está en la tumba. Está muerto. Su legado es una historia que la podemos leer en la Biblia, pero él como persona ya no existe. Judaísmo. El budismo. Su fundador, Buda. Un hombre con millones de seguidores. ¿Dónde está Buda? Murió. Aún así, mucha gente sigue creyendo en sus enseñanzas. La siguiente religión abundante en toda la tierra, el Islam. Su fundador, Mahoma. ¿Dónde está Mahoma? Mahoma no existe. Mahoma vivió su tiempo, fue un buen pensador, pero murió. Lo mismo que Abraham, lo mismo que Buda, lo mismo que Mahoma. 3 religiones élites del mundo. Pero está la 4ª religión, la religión cristiana. Yo sé que esa palabra religión no nos gusta mucho, pero el evangelio desde una perspectiva litúrgica es una religión, como lo dice Santiago. Así que veámoslo desde ese punto de vista. ¿Quién es el fundador del cristianismo? Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿Está muerto? No, Cristo está vivo. Abraham pudo haber tenido muchos seguidores. Buda sigue teniendo seguidores. Mahoma muchos seguidores. Pero ellos 3 ya no existen. Solo existen sus enseñanzas. Pero Cristo sigue vivo. Está vivo. Y existe sus enseñanzas. Existe su mensaje. Pero sobre todo existe Él como ser. Y Él está sentado a la diestra del Padre. Y ahora también está con nosotros a través de su Santo Espíritu. Y eso era lo que creía Pablo. Si Cristo no resucitó,
vano entonces sería nuestra predicación. ¿Por qué el judaísmo, el budismo y el islamismo es vano? Porque no tiene sustento, no tiene hechos comprobables. En cambio, Cristo resucitó y por eso es que esa es nuestra fe. Ahí está cimentada nuestras creencias. Entonces, guardar la fe es guardar un hecho. ¿Cuál es el hecho? La realidad que Cristo se hizo hombre, dejó su capacidad divina y convirtiéndose en hombre, murió, pero Él resucitó. Y eso que usted acaba de escuchar se convierte en nuestro fundamento. Y eso es más que el ministerio, y eso es más que los dones, y eso es más que cualquier otra cosa. Cristo es el centro de nuestra fe. Así que Pablo nos enseña que sin la resurrección de Cristo, todo mensaje cristiano perdería sentido. Jesús, hermano, le recuerdo que no solo murió por nuestros pecados, sino que resucitó para darnos vida eterna. Y nuestra fe no se apoya solo en valores morales, no solo se apoya en enseñanzas de un pasado o de un futuro, de eventos. Nuestra fe se basa en una realidad, la resurrección de Cristo. Si ese hecho no hubiera ocurrido, la fe sería vana. ¿Sabe qué significa la palabra vana? Vacía, inútil, sin propósito. Pero ¿por qué nuestra fe no es vacía? ¿Por qué nuestra fe lo llena todo? ¿Por qué nuestra fe es útil? ¿Por qué nuestra fe nos da propósito? Porque Cristo ha resucitado. Y Pablo dice que si Cristo no resucitó, la predicación también sería vana. Es decir, todos los sermones, todos los mensajes, todo el evangelismo no tendría sentido, poder ni esperanza. Y eso era lo que sostenía la fe de Pablo. ¿Y sabe qué hizo Pablo? Eso lo guardó. No dejó que las circunstancias le robaran eso, porque estaba bien guardado. No dejó que los desafíos del ministerio, los sufrimientos del ministerio, las acusaciones del ministerio minaran su fe, sino que esa fe estaba allí cimentada. Cuando alguien guarda la fe basada en este hecho y la mantiene por sobre cualquier situación, mire, ¿sabe cuál debería de ser nuestras oraciones? Por ejemplo, cuando usted está pidiendo sanidad, Señor, así como resucitaste a Cristo de entre los muertos, así puedes darme mi sanidad. Así como Cristo resucitó, así tú puedes proveerme, etcétera, etcétera. Porque nos paramos en algo que es real, no es algo que alguien me informó, sino en algo que yo decidí creer y que fue cierto. Dice amén ahí donde usted se encuentra. Bueno, esa era la fe de Pablo. La pregunta ¿es esa su fe? ¿Por qué usted está en la iglesia donde está? Es que el predicador, el pastor, el apóstol. No, eso no es el sentido del evangelio. Los ministerios, la música, la atención, que no digo que no se deban de dar. El sentido del evangelio es estar en un lugar donde se proclama que Cristo murió y también resucitó. Y esa es nuestra fe. Todo lugar que no se centra en esto, salga de ahí. Porque usted está entonces en una religión vacía, inútil y sin propósito. Ahora, déjeme decirle algo muy importante. El mundo y Satanás va a querer dañar eso que es nuestro fundamento. Yo tengo que decirle que solo hay algo que puede dañar su fe. ¿Sabe qué es? La incredulidad. Entonces el mundo
y Satanás se van a encargar de enviar ideas y pensamientos que van a querer llegar a nuestra mente como semillas de incredulidad. Y cuando la incredulidad entra a nuestra mente, entonces se daña nuestra fe. Se lo compruebo en el siguiente pasaje. Hebreos capítulo número 3, versículo número 15. Dice, por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Porque ¿quiénes habiendo oído lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Mire qué interesante esto. Aquí está hablando del pueblo de Israel. Dios tenía un hermoso plan para la nación de Israel. Por eso levantó a Moisés, lo preparó, lo envió a Egipto y lo utilizó, manifestó su poder. Vencieron a Faraón, salieron de Egipto. Dios empezó a glorificarse en el desierto. Pero ¿cuál era el propósito de Dios? Llevarlos a una tierra, la tierra prometida. ¿Pero entraron? ¿Usted lo leyó? ¿Usted lo escuchó? Puede subrayarlo si quiere. Hebreos 3:19. No pudieron entrar a causa de su incredulidad. El pueblo de Israel fue un pueblo, como dice el verso 15, duro en sus corazones. ¿Y qué endureció su corazón? La incredulidad. Por eso que todas aquellas perversiones que leemos en Éxodo, en Deuteronomio, en Números, nos comprueban que cuando la incredulidad entra en el corazón de una persona, comienza a comportarse de muchas maneras: desobediente, murmuradora, quejista, haciendo divisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Endurecieron sus corazones porque dejaron de creer, porque la incredulidad dañó su fe. Por eso es que Pablo tuvo muchas de esas tentaciones en su ministerio. ¿Se puede usted imaginar las veces que Pablo estuvo amenazado de muerte? ¿No cree usted que Pablo pudo haber pensado, de verdad, qué me gano con estar exponiendo mi vida? Por supuesto que sí, pero él tenía dentro de su corazón un cimiento, confianza, fe, y no dejó que la incredulidad dañara o endureciera su corazón. Así que la clave aquí de ser una persona perseverante o estable es guardar nuestra fe y no dejando que la incredulidad dañe nuestra fe. Y quiero finalizar este devocional hablándole de cómo uno puede combatir la incredulidad para poder decir lo que Pablo dijo: he guardado la fe. Y él lo dice en los versos anteriores, las dos frases anteriores del pasaje de 2 Timoteo 6:7. Antes de que Pablo diga he guardado la fe, dice dos cosas más. Número 1, he peleado la buena batalla, y número 2, he acabado la carrera. Para combatir la incredulidad, número 1, hay que pelear. Por eso Pablo dice, he peleado. Pero también hay que ejercitar, porque él dice, he ganado la carrera.
Si la ganó es porque la estuvo corriendo. Significa que tuvo ritmo, porque Pablo estaba ejercitado. Entonces, son dos cosas acá que usted necesita desarrollar: pelear y ejercitarse, pelear y ejercitarse, pelear y ejercitarse. Esas dos cosas le van a dar a usted una fe estable y van a ayudarle a combatir la incredulidad que muchas veces, mis amados hermanos, nos pasa por nuestra mente y viene a nuestro corazón. Entonces, ¿cómo podemos combatir la incredulidad? Busquemos el último texto de esta reflexión en Proverbios 20-21. Proverbios capítulo 4, versos 20 y 21. Dice: Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, y que no se aparten de tus ojos. Aquí viene: guárdalas en medio de tu corazón. De eso estamos hablando, de guardar nuestra fe. ¿De qué la debemos de guardar? De la incredulidad. ¿Y cómo podemos guardarla? Tenemos que pelear y tenemos que ejercitarnos. ¿En qué? En tres cosas. Número 1, usted tiene que atender su palabra. Dígame, hermano, ¿qué prioridad tiene en su vida la palabra de Dios? En una ocasión, yo fui a buscar a una persona porque necesitaba de esa persona un favor. Creí que esa persona me iba a ayudar. Tenía argumentos para decir, esta persona me va a ayudar. Así que en una situación muy personal. Así que fui y llegué y me dijo, miren, no está, espérelo. Muy bien, así que lo esperé. Llevaba una hora esperándolo y ya me estaba pues desesperando en mi esperar. Así que le dije a la secretaria, mire, voy a salir un momento, voy a ir a traer un libro a mi vehículo. Así que salí. Y cuando yo voy a mi vehículo en el parqueo, se estaciona el vehículo de la persona a la cual yo fui a buscar. En ese momento, él sale de su vehículo, estaba adentro, y escucho lo siguiente. Fulanito lo está buscando y menciona mi nombre. Yo no tengo tiempo para él en ese momento. No es mi prioridad. Así lo escuché. ¿Cómo cree que me sentí yo en ese instante? Bueno, lo que hice fue pues encender mi carro e irme. Pues no quedé ni resentido, pero entendí algo. Todos nos movemos por prioridades. Para él, en ese momento, su prioridad no era recibir a una persona, sino era recibir a otras. Solo le trato de explicar que muchas veces así actuamos con el Señor. Muchas veces, mis amados hermanos, Dios nos quiere hablar, pero no le atendemos. Lo dejamos en visto. Entonces, significa que al asumir esa actitud, dejamos de pelear y dejamos de ejercitarnos. Entonces, no lo olvide. Pelear y ejercitar para guardar la fe implica priorizar, atender su palabra. Yo espero que usted en este día no solo se quede con este devocional, con esta reflexión, sino que trate de alimentar más su vida. Puede agarrar esta misma reflexión y desglosarla y desmenuzarla e inquirir más y más. De esa manera usted va a guardar su fe. Dice el texto, no solo presta atención, sino inclina tu oído a mis razones. Hay que oír la palabra. La pregunta es,
¿a quién está escuchando? O se la voy a cambiar de otra manera. ¿Qué es lo que más escucha? Por eso sigo insistiendo y voy a ser desagradable tal vez para muchos. Si usted escucha más música cristiana que escuchar palabra de Dios, usted no está inclinando su oído a sus razones, a las razones del Señor. Pero hermanos, si los cantos son de la Biblia, no todos. Hay cantos que de verdad es la viva palabra de Dios y que las podemos cantar. Pero tengo que decirle que de 100 cantos, tal vez menos de la mitad tienen un enfoque bíblico, que es lo que usted escucha. Y la tercera palabra es la del verso 21. Que no se aparten sus ojos. Eso significa, hey, no pierdas de vista, enfócate. Enfoquémonos, hermanos. A lo largo del día vamos a oír muchas voces, pero yo me voy a estar enfocado en lo que Dios quiere decirme. Así que Pablo está diciéndole a Timoteo que en medio de sus últimos días le da la clave a Timoteo para cerrar su carrera en victoria. No importa de qué vas a morir, cómo vas a morir, con dignidad, en paz y con esperanza. ¿Cómo? Guarda tu fe. Porque si guardas tu fe, vas a terminar tu carrera con gozo. Necesitas guardar tu fe de la incredulidad, atendiendo la palabra, escuchando la palabra y enfocándote en la palabra. Padre que estás en los cielos, hoy venimos ante ti reconociendo que nuestra fe no es vana, porque tú vives, tú has resucitado. Gracias por la cruz, pero aún más por la tumba vacía. Porque si tú no hubieras resucitado, nuestra esperanza fuera vacía, nuestra predicación fuera sin propósito, nuestra fe no tuviera fundamento. Pero tú vives y por eso guardamos la fe con convicción, con gozo y con esperanza. Ayúdanos, Señor, a no desviar nuestra mirada de esta verdad. Que cada palabra que se predique hoy esté impregnada de esa certeza. Que cada razón que traigamos a nuestra mente se renueve por el poder de tu resurrección. Fortalece nuestra fe para que no sea una fe superficial, sino una fe que transforma, que persevera y que proclama que tú eres el Cristo vivo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo.